Lección Divina del 24 domingo del tiempo ordinario. Evangelio de San Marcos 8, 27 a 35. 15 de septiembre de 2024. Tú eres el Mesías. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor, tu palabra es dulce. Haz que yo la oiga así, como música suave, como canción de amor. Aquí están mis oídos, mi corazón, mi memoria, mi inteligencia. Aquí estoy ante ti, hazme un oyente fiel, sincero, fuerte, hazme permanecer, Señor, con los oídos del corazón, fijo en tus labios, en tu voz, en cada una de tus palabras, para que ninguna caiga en el vacío. Te ruego que envíes tu Santo Espíritu abundantemente, que sea como agua viva, que riega todo mi campo, para que dé fruto, el 30, el 60 o el 100 por uno. Señor, haz que venga hacia ti, porque conoces mi corazón. ¿Dónde podría ir, hacia quién, aquí en esta tierra, sino hacia ti? Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, y los escribas, que fuera entregado a la muerte, y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante. Para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros, e iluminar nuestra vida. Indicaciones para el discernimiento. El texto del Evangelio de este domingo trae el primer anuncio de la pasión y muerte de Jesús a los discípulos, el intento de Pedro de eliminar la cruz, y la enseñanza de Jesús sobre las consecuencias de la cruz para ser sus discípulos. Pedro no entiende la propuesta de Jesús sobre la cruz y el sufrimiento. Él aceptaba a Jesús Mesías, pero no como Mesías sufriente. Pedro estaba condicionado por la creencia de la época,
que hablaba del Mesías solo en términos de rey glorioso. Meditatio. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden, indicando las diversas opiniones de la gente. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros, que Elías, y otros, que alguno de los profetas. Después de escuchar las opiniones de los otros, Jesús pregunta: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Mesías. O sea, el Señor, ese que la gente está esperando. Jesús está de acuerdo con Pedro, pero les prohíbe hablar de esto con la gente. ¿Por qué Jesús se los prohíbe? Porque en ese entonces, todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno a su modo, según la clase y la posición social que ocupaban. Algunos lo esperaban como rey, otros como sacerdote, doctor, guerrero, juez o profeta. Ninguno parecía esperar al Mesías siervo, anunciado por Isaías 42, 1-9. Jesús comienza a enseñar que Él es el Mesías siervo anunciado por Isaías, y será preso y muerto, en el ejercicio de su misión de justicia, Isaías 49, 4-9, 53, 1-12. Pedro, se llena de temor, llama a Jesús aparte para desaconsejarlo. Y Jesús responde a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Pedro pensaba que había dado la respuesta justa. Y, en efecto, dice la palabra justa: tú eres el Mesías. Pero no da a esta palabra el significado justo. Pedro no entiende a Jesús. La respuesta de Jesús fue durísima: llama a Pedro Satanás. Satanás es una palabra hebrea que significa acusador, aquel que aleja a otros del camino de Dios. Jesús no permite que nadie lo aleje del camino de Dios, de su misión. Literalmente, Jesús dice: camina detrás de mí. Pedro debe caminar detrás de Jesús, debe seguir a Jesús y aceptar la trayectoria o la dirección que Jesús indica. Pedro quería ser el primero en indicar la dirección. Quería un Mesías a su medida y a su deseo. Jesús saca conclusiones que son válidas para hoy mismo: quien quiera venir detrás de mí, coja su cruz y sígame. En aquel tiempo, la cruz era la pena de muerte que el Imperio Romano imponía a los marginados. Tomar la cruz y cargársela detrás de Jesús quería decir, por tanto, aceptar ser un marginado por el injusto sistema que legitimaba la injusticia. Indicaba una rotura radical y total. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas: en cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Gálatas 6, 14. La cruz no es fatalismo, ni siquiera una exigencia del Padre. La cruz es la consecuencia del compromiso libremente asumido por Jesús, para revelar la buena noticia que Jesús nos presenta a Dios como Padre, y que todos debemos tratarnos como hermanos, sin juzgar o condenar. Por causa de este anuncio revolucionario,
fue perseguido y no tuvo miedo de dar su vida. Prueba mayor de un amor que le lleva a dar la vida por la redención de los pecadores. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. La comprensión total del seguimiento de Jesús no se obtiene por la instrucción teórica, sino por el empeño práctico, caminando con Él a lo largo del camino del servicio, de la Galilea a Jerusalén. Quien insista en mantener la idea original de Pedro, o sea, la del Mesías glorioso sin la cruz, no entenderá, y no alcanzará a asumir, el comportamiento del verdadero discípulo. Porque sin la cruz, es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguir a Jesús. El camino del seguimiento es el camino de la dedicación, del abandono, del servicio, de la disponibilidad, de la aceptación del dolor, sabiendo que habrá resurrección. La cruz no es un accidente del recorrido, sino que forma parte del camino. Porque en el mundo, organizado a partir del egoísmo, el amor y el servicio, pueden existir solo crucificados. Quien da la vida, en servicio por los demás, incomoda a los otros, que viven prendidos de los privilegios. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Propósito de esta lección divina. La lectura, meditación y contemplación de este domingo me increpa a dar mi respuesta a la pregunta de Jesús, aplicada a mi vida de fe. ¿Quién dices tú que soy yo?